calma, tranquilidad en los mercados en este miércoles 29 de marzo. Seguimos en directo analizando pues la situación en los mercados financieros. Saludamos hoy en primer lugar a Mar Barreros, directora de análisis de Arquia Banca Privada. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vemos que los inversores mantienen el tono positivo a medida que se van calmando las aguas en el sector financiero. De momento sigue la tregua. Mañana y el viernes llegarán nuevos datos de inflación aquí en España y en la eurozona y seguro que los datos de PIB y solicitudes semanales por desempleo en Estados Unidos vuelven a azuzar el debate sobre los tipos de interés. Ahí es donde están un poco los focos estos días, sector financiero y política monetaria. Así es, ¿no? Es lo que viene marcando la actualidad económica y de mercados en las últimas semanas. Como bien dices, mientras se van tranquilizando las aguas, los inversores vuelven otra vez a centrarse en esa política monetaria, en esa decisión de si los tipos de interés en Estados Unidos van a seguir subiendo algo más, ¿no?, en las próximas reuniones, o si la FED se va a tomar una pausa. En principio sí se espera, ¿no?, y algunas voces ya dentro de la FED así lo apuntan, que en la próxima reunión vuelvan a hacer alguna subida, algún incremento, aunque sea moderado, porque la inflación sigue elevada, ya no la energética, que ahí sí parece, ¿no?, que están más controlados los precios, sino en todo lo que tiene que ver con el consumo y el sector servicios, incluso las subidas salariales. Y eso es un punto importante a seguir y desde luego que va a costar corregir. Con lo cual, sí esperamos que la FED siga subiendo tipos, aunque de forma moderada. Y en Europa estamos en las mismas. La inflación energética también se ha reducido, pero en el resto de variables sigue siendo alta, con lo cual también no esperamos que los tipos de interés sigan subiendo. No mucho, porque es verdad que esa realidad, ¿no?, y que hemos visto durante los últimos días que afecta al sector bancario, al sector financiero, es un factor o un elemento que tienen que tener muy en cuenta los bancos centrales, porque está bien corregir la inflación, pero desde luego, o que el crecimiento económico se modere, pero desde luego llegar a otra crisis financiera no creo que sea, ¿no?, lo que buscan los bancos centrales, con lo cual son las dos variables que, como bien dices, marcan la evolución de los mercados, aunque por ahora los inversores parecen decididos a apostar por recuperación del sector bancario y unos bancos centrales algo más moderados a la hora de subir tipos. No sé si esto es exceso de optimismo o complacencia, pero el hecho es que llevamos ya casi o más de 2 semanas hablando de turbulencias en el sector financiero, de riesgo de recesión o estanflación, de inflación elevada. ¿La subida en las bolsas es irreal? Yo creo que más que irreal es un poco inconsistente, ¿no? Porque todas esas variables están ahí, no se han resuelto, llevamos con ellas, sobre todo el tema de inflación y el riesgo a entrar en recesión, ya desde mediados, ¿no?, del año pasado, y está ahí, y ese riesgo está ahí, y a medida que se van incrementando los tipos de interés y se va tensionando el mercado y el crédito, la probabilidad de que vayamos a esa recesión, aunque algunos indiquen moderada, pero ese riesgo está ahí, ¿no?, y es creciente y desde luego lo vamos a ver, ¿no?, porque todo lo que estamos viendo en estos días en el sector financiero, desde luego tiene sus efectos, ¿no?, en la economía y en el gasto y en el consumo, que se va a frenar y, como digo, eso es un elemento que va a llevar a que las economías, desde luego, no crezcan. Y las bolsas, al final es verdad que siempre van por expectativas, ¿no?, y por delante. El año pasado quizá corrigieron en previsión de que nos fuéramos a esa recesión. Ahora quizá, avanzan, ¿no?, que en un entorno macro muy negativo o negativo, los bancos centrales aflojen y que eso sea favorable, sobre todo para sectores más castigados, y eso es lo que está haciendo, ¿no?, que se anticipen y entre el dinero. Pero desde luego yo lo haría con mucha precaución, porque sustos a lo largo del año los vamos a tener y desde luego las cuentas de las empresas se van a ver muy afectadas, ¿no?, y lo veremos en la presentación de resultados ya del primer trimestre del año, que tendremos a partir de
finales, ¿no?, de abril. Entonces, bueno, yo ahí tendría precaución, no me dejaría llevar todavía por la euforia en los mercados de renta variable, porque hemos visto que sustos pues vamos a seguir teniendo y que todavía no hay una tendencia clara al alza. Abril, principios de mayo, ahí es cuando arranca la temporada de resultados, y ante ese entorno macroeconómico tan negativo, ¿por qué hay que decantarse? ¿Renta variable, renta fija, fondos mixtos? ¿Cómo podemos proteger nuestras carteras? Bueno, yo creo que lo dicen todos los gestores y es verdad, ¿no? Y estoy de acuerdo. Este es un año para, bueno, la parte más defensiva de las carteras, apoyarte principalmente en fondos de renta fija. No hay que asumir grandes riesgos este año, sobre todo si se es un inversor conservador, un inversor defensivo, o en las carteras agresivas, en esa parte más conservadora, no asumir grandes riesgos e irse a fondos de renta fija de corto, de medio e incluso poco a poco ir incorporando fondos con mayor duración, ¿no?, porque esos son los que quizá nos puedan dar una mayor rentabilidad. Quizá todavía es pronto para exponerse a fondos con duraciones elevadas, porque ahí sí que seguimos viendo volatilidad en función de, bueno, pues si las perspectivas son de que se coja una pausa los bancos centrales o sigan subiendo, pero en el resto de categorías yo creo que hay que tener renta fija y que no hay que exponerse, porque fondos de renta fija de muy corto plazo que ya llevan en lo que llevamos de ejercicio, por revalorizaciones por encima del 1%, esperamos, ¿no?, que a final de año pues estén muy cerca del 4% de rentabilidad. ¿Para qué arriesgar más? Y bueno, pues ya vamos a obtener con ese tipo de fondos muy defensivos un rendimiento interesante, quizá todavía muy por debajo de la inflación, pero bueno, ya empieza a ser muy positivo. Y en fondos con mayor duración, pues podríamos estar a final de año pues en rentabilidades por encima del 5%, ¿no?, incluso acercándose al 8-9% en fondos que invierten en calidad. Es decir, ni siquiera nos tenemos que ir a buscar la rentabilidad este año a fondos que inviertan en high yield, sino centrados en fondos que inviertan en deuda pública o deuda corporativa de buena calidad crediticia, pues las rentabilidades que esperamos son muy, muy atractivas y desde luego mucho mejores que las que hemos visto el año pasado, que estos fondos también sufrieron mucho, pero en los últimos ejercicios en los que apenas han dado rentabilidad. Con lo cual, yo en la parte más defensiva y conservadora me centraría principalmente pues en fondos de renta fija. Ni siquiera me iría a mixtos, que pueden hacerlo bien, sobre todo por lo que les sume la parte de renta fija, pero donde podemos ver un poco más de volatilidad por esa incertidumbre que hay, ¿no?, en la evolución de la renta variable todavía. Precisamente la selección de fondos de renta fija a corto plazo, a ver si lo podemos volver a ver, selección de fondos de renta fija a corto plazo y medio plazo. Yo me pregunto, Mar, si ahora mismo una letra del Tesoro americano a 2 años llega a dar un 4%, ¿no sería mejor decantarse por eso, por ejemplo, por un bono a 2 años en Estados Unidos antes que por un fondo de renta fija? Bueno, al final te estás sesgando a un solo activo y cuando venza ese activo al año, pues tendrás que buscar otra opción y quizá ya no encuentres esa renta fija, esa deuda pública con esos tipos tan interesantes. Y tienes que tener en cuenta que ese 4% es al año, no lo vas a recibir de forma mensual o trimestral. Y esa rentabilidad es la que estamos comentando que pueden obtener estos fondos de renta fija de corto plazo. Es decir, las duraciones en torno a un año, fondos como el EBRI, ¿no?, como el Arquea Banca Renta Fija Euro o el Nordea Conservative o el Pictet Euro Short Mid-Term Bond, pues como digo, a estas alturas del ejercicio ya dan una rentabilidad cercana al 1% o por encima del 1%, pues esperamos que 3 trimestres más adelante, es decir, a final de año, pues su rentabilidad esté cerca de ese 4%, 4,5%, y con carteras además que se van actualizando y que desde luego si hubiese además, bueno, si los bancos centrales no solo se toman una pausa en su subida de tipos de interés, sino que en algún momento deciden bajar, la rentabilidad de estos fondos puede incluso mejorar. La del bono va a ser la que te ofrecen, la del 4%. En estos fondos hay mucho potencial de que la rentabilidad sea mejor que esa que vemos en la deuda pública, ya sea americana o sea europea. Por eso, porque a estos productos les va a beneficiar en el momento
en el que tome el Banco Central Europeo o la FED la decisión de no subir más los tipos o incluso de reducirlos, veremos cómo incluso aceleran, ¿no?, esta subida en los precios, en sus precios, en sus valoraciones, porque el mercado va a entender que los bonos que están en las carteras de estos fondos son más atractivos porque tienen cupones más altos que los nuevos que vayan saliendo al mercado. Entonces, bueno, yo sigo pensando que la mejor opción, además diversificar riesgos, pues es ir al mercado de renta fija a través de fondos de inversión y fiscalidad también más atractiva. Yo entiendo además esa aclaración. Y para los inversores con un perfil moderado, incluso arriesgado, un buen escudo podría ser actualmente fondos que invierten en tecnología de alta calidad a la espera o preveyendo que estemos ya al principio del final de esas subidas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay una gran concentración de empresas tecnológicas. Pues sí, lo estamos viendo, ¿no? Y como comentábamos al principio, el mercado se anticipa y lo llevamos viendo desde principios de año y parece que, bueno, pues que no ha pasado nada y que el mercado y que el sector de la tecnología sigue sufriendo, pero si vemos los datos del índice del Nasdaq en el acumulado desde principios de año, lleva una revalorización del 12%, que es una revalorización que ya llevan y que reflejan pues los fondos, ¿no?, que invierten en este segmento. Es decir, que en tan solo 3 meses de ejercicio estos fondos ya se han revalorizado pues por encima del 10% en la gran mayoría. Es verdad que con mucha volatilidad. Es verdad que en febrero pues sufrieron de nuevo fuertes correcciones cuando se hablaban de esa posibilidad de que los bancos centrales, ¿no?, y la FED pues tuviera que subir los tipos mucho más de lo previsto porque la inflación sigue estando ahí, ese riesgo sigue y desde luego las valoraciones han corrido mucho en estas últimas semanas y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero dentro de los sectores que más se podrían, ¿no?, beneficiar de un cambio en las políticas monetarias, desde luego la tecnología, después de todo lo que sufrió el año pasado, pues es uno de los que presentan también un mejor panorama, ¿no? En un entorno además de crecimiento bajo, incluso recesivo, el sector tecnológico y empresas growth norteamericanas suelen aguantar mucho mejor, sobre todo por esa perspectiva de que en ese entorno los bancos centrales pues empiecen a reducir tipos que a estos sectores, a estas compañías, desde luego les afecta mucho. Hay que también ver, bueno, pues cómo cambia la financiación en todo este sector, sobre todo en Estados Unidos, pues después de la quiebra, ¿no?, del Silicon Valley Bank, que es un banco que sobre todo prestaba, ¿no?, a empresas de sector tecnológico que estaban iniciando su actividad. Pero aún así considero que es interesante y bueno, pues lo estamos viendo y desde luego el que tiene fondos de tecnología y que aguantó el año pasado, pues este año ya por lo menos ha visto cómo se reducían a la mitad, ¿no?, las pérdidas acumuladas en 2022. Y pienso que ahí hay mucho potencial y la oferta es tan amplia que puedes, ¿no?, elegir cualquier casa, ya sea nacional o internacional, para tomar posición o exposición a este sector. Los defensivos y fondos de tecnología en el radar de los inversores, como dice Mar, los inversores siempre se anticipan o tratan de anticiparse al mercado. Mar Barrero, directora de análisis de Arquea Banca Privada, un placer como siempre, muchísimas gracias, cuídate mucho, fuerte abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Bueno, aquí en Europa también tenemos grandes empresas tecnológicas. Por ejemplo, hoy los títulos de la firma alemana Infineon están disparados, están subiendo a esta hora por encima del 8%, arrastrando, contagiando de forma positiva, hoy sí, a otras compañías del sector como SAP o como ASML. También tenemos aquí tecnología poca en Europa, pero también de la buena. El rebote que desarrollan las bolsas europeas desde los mínimos del lunes 20 de marzo se mantiene vivo de momento. Enseguida hablamos de esas tensiones en el sector financiero, de la calma, de la tranquilidad, de expectativas de tipos. ¿Qué es lo que puede suceder mañana con el dato de inflación en España? El próximo viernes con el dato de inflación en la eurozona. Enseguida con Álvaro San Martín de Anchor Investment Strategies y también con gestores de Abaco Capital. Hasta ahora.